Hola, ¿qué tal compañeras y compañeros? Muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Un gusto volverles a saludar a la distancia. Vamos a continuar con la temática que iniciamos la sesión anterior, que es el habitar y lo habitable en su relación con el entorno humano, revisando hoy dos subtemas: las determinantes espaciales, temporales y culturales del habitar, y C, la relación entre diseñar, construir y habitar. Esta primera parte buscará concluir esta unidad e iniciaremos otra que es los modos de habitar y que va muy ligada a lo que comenzaremos a platicar en esta primera parte. Vamos a iniciar. Eh, la sesión anterior estuvimos platicando sobre el habitar y la relación teórica en torno a este concepto, con lo cual comenzamos a concluir algunas posibles anotaciones teóricas conceptuales que nos ayuda a entender lo que es vivienda, lo que es casa, lo que es hábitat, lo que es habitar, lo que es morar, lo que es hogar. Hablando de que cada una de esas palabras no son sinónimos, aunque a veces pareciera emplearse como si fueran sinónimos, son realmente términos que tienen diferentes implicaciones. Y eso es algo que ustedes deben de ya comenzar a identificar. Eh, para todo esto, esperemos que hayan concluido un reporte de lectura que tiene que ver mucho con lo que vamos a platicar, eh, donde vamos a comenzar a revisar que el habitar y los modos de habitar van relacionados con el entorno, con lo cultural, lo espacial y con muchos otros aspectos, eh, tanto externos pero también internos, de cada uno de los individuos, y en sus diferentes dimensiones sexogenéricas, de pensamiento, de religión, etcétera, etcétera. Eh, por ahí se mencionaron tres conceptos: morari, morare y moris, morar, moral. Morari como este concepto de pertenecer o residir, que tiene que ver sin lugar a dudas, perdón, con la morada, que habla de esta residencia, de este arraigo muy significativo, no nada más en lo físico, sino también en lo no aparente. Morare, que se relaciona mucho con la idea de memorias. Ya dijimos que la casa es el escenario para estas memorias, estas fantasías, estos recuerdos. Y moris, morar, que puede tener varias acepciones, pero en este caso el autor se va a referir a manera de vivir. Por lo tanto, ¿cómo se ocupa el espacio construido? Como pregunta detonadora de esta breve discusión, y en la cual yo pediría que se genere una reflexión en torno a ello. Eh, Vamos a partir de esta lectura que nos señala del habitar en el movimiento moderno y de habitar después del movimiento moderno. Eh, ¿Dónde, cómo y quién? ¿Cómo? ¿Dónde el espacio dentro de este esquema del movimiento moderno, y siguiendo mucho estas ideas, pues también influidas por Le Corbusier, de que el espacio es usado por el modelo de un hombre universal, al cual se le conoce como un usuario porque es el que usa el espacio? Sabemos que ese esquema ha quedado muy rebasado. De entrada, no podemos a todas y a todos meterlos bajo un modelo, y menos de un hombre universal, que evidentemente es un enfoque muy eurocéntrico y muy androcentrista. Simplemente recordemos que el modulor de Le Corbusier, el primer modulor, era de 1.82, 1.83, no recuerdo bien. Y bueno, al menos los mexicanos, las mexicanas, no tenemos esa altura promedio o común. Si bien su modulor cambió una vez que ya estuvo en Latinoamérica a unos 70 y no recuerdo cuánto, 74, 70 y no sé. Bueno, tampoco es que todas y todos tengamos esa medida común. Por lo tanto, tratar de meter el concepto de un hombre universal, que sea el que norme el diseño,
que es el que norme los patrones de modulación, los patrones de estandarización, no es lo mejor. Esta lectura nos habla de que ahora, con el posmoderno, y que también sabemos que el posmoderno, y es algo que vamos a revisar en las siguientes sesiones, tiene muchas tendencias con diferentes justificaciones y argumentos teóricos. Hay que entender que durante el posmoderno, o este posmoderno, ya no se habla de nada más un espacio a usar, sino a una atmósfera que gozar. Y más que hablar de un modelo, se habla de un individuo, del ser, en su amplia diversidad. Por lo tanto, podríamos hablar que en términos reales no deberíamos de referirnos a usuario, sino a habitador. Sin embargo, van a encontrar ustedes diferentes enfoques y diferentes personas que el día de hoy siguen hablando de usuario. De hecho, a veces hasta por un aspecto más práctico, ¿no? Se empieza a decir usuario. Pero si comenzamos a entender que el ser en su individualidad, en pareja, en familia, en colectividad, no nada más usa los espacios, sino que los siente, recordando a la fenomenología como herramienta que estuvimos platicando en Teoría de la Arquitectura 2, esta idea de entender la arquitectura en sincronía con el tiempo, el espacio y las emociones, nos da a entender, o nos da la pauta, de que los espacios, más allá de solo usarse, se sienten, se disfrutan, se gozan. Porque hablar de un espacio como tal, un vacío arquitectónico según Bruno Sevi, queda muy superado por la espacialidad. ¿Se acuerdan que en Teoría de la Arquitectura 2 se platica un tanto sobre el espacio, lo espacial, la espacialidad? El espacio como este vacío arquitectónico que está delimitado por lo espacial, o sea, muros, pisos, cubiertas, los mismos muebles, etcétera, etcétera, y la espacialidad que busca la relación entre el vacío arquitectónico, la espacialidad como envolvente y lo somático perceptual de los diferentes seres que van a habitar esos espacios. Recordando nuevamente esta dinámica espacial que no pueden olvidar, que los espacios son contenedores de las actividades que buscan satisfacer a las necesidades del ser, a partir de condicionantes y determinantes, interiores y exteriores. ¿Ok? Por lo tanto, esa es la discusión que hoy en día se habla de usuario, habitador. Durante el Renacimiento, al hablar de casa, hay que ir entendiendo que esta idea de las viviendas, la historia de la arquitectura siempre se ha enfocado mucho a estudiar la arquitectura monumental, la arquitectura que refleja el poder de la religión, el poder del Estado, y siempre se habla de estas grandes obras, iglesias, catedrales, palacios, etcétera, etcétera, etcétera. Estas obras suntuarias, estas obras que buscan eternizarse, por así decirlo, ser un modelo muchas veces para generaciones futuras, presentes y futuras. Sin embargo, hay otra arquitectura, la llamada arquitectura doméstica, que por lo general a lo largo de la historia de la arquitectura no se le ha hecho mucho caso, que tiene que ver con la historia, con la arquitectura, perdón, de los lugares productivos, artesanales, de producción, la casa vernácula, esta arquitectura que es muy para atender actividades prácticas, el día al día, el taller, la panadería, la cocina, la vivienda. Pero poco a poco, evidentemente, las viviendas, dependiendo el estrato social, se les llegó a tener una gran cantidad de arquitectos, arquitectas que diseñaban estos palacios.
Pero realmente, entendiendo que en el Renacimiento comienza a analizarse de que hay 3 tipos de casa primigenia: la cueva, la cabaña y la campaña, la tienda de campaña, como 3 modelos típicos, sí, 3 modelos en los cuales podemos entender las diferentes complejidades al inicio de esta arquitectura, para llegar a lo que hay que entender en esta imagen. Ya es una carta del movimiento moderno, en donde además ya los arquitectos comienzan a involucrarse fuertemente en el desarrollo de la vivienda, no solamente privada, como lo fue durante toda la historia de la humanidad, sino también en la construcción de la vivienda pública, la vivienda común, la vivienda social. Los arquitectos y las arquitectas anteriormente no metían las manos en este rubro. Era algo que el pueblo desarrollaba, lo que hoy en día decimos autoconstrucción o autoasistida, en donde a partir del medio comienzan a aprovechar los materiales y recursos para generar su propia guarida, su propio hábitat construido, su propia casa, su propio hogar. Considerando esto, hay que entender que el habitar como huella de vida tiene diferentes determinantes. Y es algo que vimos la presentación anterior, al final, que hay determinantes temporales que tiene que ver con la cronología, las determinantes espaciales que tienen que ver con las diferentes ubicaciones en todo el globo terráqueo. No es lo mismo, evidentemente, el habitar en Alaska que habitar en Sudáfrica. Son entornos totalmente diferentes, hablando geográficamente. Y los determinantes culturales. Cultura, ya lo habíamos platicado, que es prácticamente todo, desde la comida chatarra hasta la guerra, hasta el concepto de amor o el concepto de paz. Son elementos culturales, son constructos sociales culturales. Dentro de la cultura podemos entender que hay varias esferas, y aquí estoy poniendo algunas, no son todas, pero son algunas, como lo social, lo económico, lo político, el pensamiento y la religión, lo tecnológico y lo científico, lo artístico, etc. No pensemos que un determinante cultural es nada más arte. Muchas veces pensamos que cultural se refiere a bailes, danza, pintura, escultura. No. Esas son actividades artísticas o expresiones artísticas, culturales. Pero no es nada más danza y... No. ¿Vale? ¿Por qué mencionamos esto? Porque a lo largo de la historia hemos visto, al menos en la vivienda, cómo este tipo de viviendas, como la celtíbera, de celtas de Iberia, cómo va respondiendo a la idea de un hogar. Vean cómo es un espacio, es un cuarto redondo, y no nada más por lo geométrico, sino por las actividades que se realizan en su interior, con mampostería, que se va confinando un espacio, y se protege en la parte superior con estos elementos vegetales, madera, ramas, etc. Buscando que justamente al interior, la convección, el calor, la temperatura, evidentemente, bueno, el aire caliente tienda a subir y que genere un espacio de confort al interior. Esto no lo hizo un arquitecto ni una arquitecta, lo hizo la gente a partir de el conocimiento que se fue heredando de generación tras generación y mediante tradición oral. Esto es lo que muchas veces se conoce como la arquitectura vernácula, y ese es todo un gran tema, porque no nada más en el país es muy diferente, en todo el mundo es muy variado, aunque se encuentran ciertas similitudes dependiendo el meridiano en el cual, el paralelo en el cual se vaya a desarrollar una cultura o un asentamiento X. Por ejemplo, acá, las yurtas. Estas son viviendas de los mongoles. Los mongoles, o por lo menos los mongoles antiguos, eran una cultura muy bélica, pero una cultura que pudiéramos llamar seminómada, no porque no tuviera un desarrollo cultural importante,
sino porque se movían en grandes hordas y bueno, fueron un azote allá por China y llegaron hasta la Europa oriental. Fueron un imperio muy grande los mongoles. Y la vivienda que tenían eran casas de campaña, que les llaman yurtas, en donde mediante un esquema de madera, telas, alfombras, cuerdas, podían generar sus tiendas, las desarmaban y se iban. ¿Qué ha pasado hoy en día? Ya por los temas de del el neoliberalismo, la globalización, etcétera, pues de pronto esto se convierte en algo atractivo para el turismo y llegamos a cosas como esto. Esto ya no es original de la cultura mongola, evidentemente. Ya estamos hablando de comodidades occidentales para un turismo que está durmiendo o está habitando en un cascarón que nos remota a un legado cultural específico. Pero el interior no tiene nada que ver. Quizás lo más cercano sería el que estamos viendo en esta parte, pero ya esto con sus camitas y hasta una chimenea y estos muebles muy europeos, pues nada que ver. Vean cómo de pronto ese es uno de los problemas de la globalización. Comienza de pronto a diluirse algunas identidades culturales. La Casa Maya. La Casa Maya es por excelencia uno de los mejores ejemplares de la arquitectura vernácula nacional. Muy clara su desarrollo en cuanto al hábitat natural, el entorno natural, cómo se genera de forma muy sustentable esta construcción y que hoy en día en la región de la península existen todavía muchas construcciones y muchos pueblos que tienen estas construcciones, pero que la falsa idea de progreso, que muchas veces la gente que habita estos lugares piensa que su casa es de pobres y el ponerle un piso de concreto ya es un progreso, pero es un entendimiento del progreso evidentemente erróneo, porque comienzan a alterar las condiciones sustentables, autoclimáticas, por así llamarlas, de este tipo de construcciones. Y mucho menos hablemos de cómo esto lo han interpretado arquitectas y arquitectos en los principales centros turísticos de la región, generando viviendas con un concepto de lo maya, generando cosas como esto. Evidentemente y compositivamente es algo muy agradable, pero no por poner los colores y poner una hamaca significa que sea una casa maya. Claro que no. Es algo que retoma los colores y los elementos de la región, los materiales, etcétera, sistemas constructivos modificados y mixtos con otros contemporáneos, para generar un hábitat para un turista que busca las comodidades a las cuales está acostumbrado. Y hay que tener en cuenta eso. El turista, ¿qué es lo que quiere? Quiere conocer la cultura, pero de pronto, ¿qué es lo que le están ofreciendo los principales centros turísticos? De pronto vemos que ya la casa vernácula, de pronto ya para el siglo XX, evidentemente, en lugares como California, Richard Neutra, el gran arquitecto de las estrellas de Hollywood, pues comienza a generar casas en donde sí siguen una tendencia arquitectónica específica, en este caso el movimiento moderno, el International Style, pero que en esta casa, que es la casa Kaufman, no es la misma casa Kaufman de la Cascada, es otra Kaufman, donde podemos ver que además intenta incluir los elementos naturales del contexto y que comienza a generar a partir de la composición espacios abiertos, transiciones muy atractivas y agradables, confortables para el hábitat. De pronto hay ciertas cosas que aquí se puede evidenciar cómo el pensamiento ha sido muy diferente, ha cambiado y hoy en día es también muy diferente, pero vean cómo lo espacial, estos envolventes del espacio van a ir cambiándose y modificándose, pero aquí la pregunta es, ¿y lo habitable cambia? ¿Ha cambiado? ¿Para bien o para mal? Creo que algo muy positivo de esto
es que tiene una propuesta flexible. No hay muros que te delimitan y que tú puedes modificar tus diferentes actividades. Creo que es algo muy positivo que ha dejado el movimiento moderno y el funcionalismo, que si bien no es exclusivo del movimiento moderno y que al menos ya comenzamos a encontrar en la escuela de Chicago a finales del siglo XIX, sí, el movimiento moderno enfatizó ello no nada más en la vivienda privada, sino también en la vivienda colectiva. O la Glass House, que me encanta siempre criticar esta casa, es el proyecto de tesis de Philip Johnson. Pues un diseño muy elegante, muy razonado, ¿no? Es el apogeo de la pureza técnica del racionalismo, pero qué tan habitable es. Podemos ver que si bien es una tendencia muy similar a la de Richard Neutra, la habitabilidad, las características mínimas de habitabilidad son muy diferentes en una y en otra. Aquí ni cortinas veo. Y ni hablemos de la intimidad. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las iglesias? Estos grandes edificios que han reflejado el poder de la iglesia durante muchísimos años, el gran poder de la religión. Aquí estamos viendo un stavkirke en Noruega, que es el interior de una iglesia católica, bueno, cristiana, perdón, de madera. Muy diferente al esquema que tenemos nosotras y nosotros de una iglesia tipo catedral o de una parroquia. Muy diferente, aunque pueda tener ciertos elementos en común. Y por fuera, bueno, ni se diga. Los stavkirke, que es una arquitectura de la Alta Edad Media muy característica de los vikingos, unos vikingos cristianizados, como parte de esta arquitectura prerrománica, no definida todavía como románica. Pues encontramos esta arquitectura de madera, muy diferente a lo que se estaba haciendo en esa misma época en la Europa continental, en Italia, o lo que se estaba haciendo en Iberia, o lo que se estaba haciendo en la cultura islámica, muy diferente, o el Imperio Bizantino. Si hablamos del Maison Carré en Nimes, Francia, como uno de los principales referentes de la arquitectura del Imperio Romano, pues es este edificio, muy bien conservado, un edificio religioso, que hoy en día es un museo o un archivo de no sé qué cosa. Vean cómo el espacio ya está apropiado pues como un punto de reunión, y vemos que es un esquema muy particular de una arquitectura militar, propagandística, etcétera, que más adelante el neoclásico, en una etapa en donde buscaba generar técnicos que imitaran la arquitectura griega y la arquitectura romana, pues tenemos la Sainte-Madeleine en Francia, que es una enorme iglesia católica y que tiene un esquema muy similar a esta arquitectura romana, pero que ya con un lenguaje totalmente diferente en el sentido de su significado y de su interior. Y hablando de iglesias, si nos vamos aquí a México, muy diferente a la iglesia de la Santa Cruz del Pedregal, en donde podemos ver que el interior, vean qué simbolismo podemos encontrar a partir del color, de la luz, de las formas, pero nada que ver con un stavkirke, ni con la arquitectura romana, ni con la arquitectura del neoclásico francés. Nada que ver. Podemos ver cómo a lo largo del tiempo, evidentemente, las determinantes culturales van influyendo en la concepción y en el desarrollo de la arquitectura, pero también en el uso de edificios que a lo mejor han perdido su vigencia funcional y que ahora están buscando nuevos esquemas. Estos ejemplos que les voy a mostrar eran antiguos templos monásticos de abadías que se encuentran en Países Bajos, que estos edificios han perdido su vigencia. El esquema cultural de Países Bajos ha hecho que haya iglesias que queden abandonadas y que no tengan otro fin más que buscarle un nuevo fin. Es el caso de este edificio Martins Petershof en Bélgica. Es un edificio evidentemente medieval, siglo XII, una cosa así, muy lindo,
¿Y por dentro qué es? Pues resulta que es un hotel. El día de hoy ya es un hotel. Vean simplemente el diseño de los interiores, cómo se empezaron a generar tapancos, cómo de pronto ya las ventanas, la misma estructura nervada, etcétera, es parte de tu habitación. Y es una habitación, es un hotel. El caso del, espero pronunciarlo bien, Crucheren Hotel en Maastricht. Es una antigua abadía benedictina, si no me equivoco, que es también un hotel. Aquí podemos ver su acceso, cómo entra a esta nave central y se genera un tapanco para generar una cafetería sin tocar la estructura original, lo cual es algo muy muy adecuado. Pero vean cómo está apropiándose totalmente, le están dando otro uso a este envolvente. Vean entonces cómo el espacio ahora es contenedor de nuevas actividades, porque las actividades originales terminaron por dejar de hacerse, o este espacio terminó siendo obsoleto para las nuevas actividades. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Tumbarlo? ¿Destruirlo? Es lo más fácil para los desarrolladores inmobiliarios. O aprovechar una preexistencia de un enorme valor artístico, histórico, tecnológico, cultural, y yo le reintegro una nueva actividad. Que eso es un tema padrísimo para arquitectas y arquitectos dentro de la conservación y la restauración, que puedan generar este tipo de cosas. En México pasa así, pero para escuelas, museos, oficinas. ¿Y ya? Tenemos el Delexis Dominicanen, también es igual, una iglesia que podemos ver que aquí la convirtieron en cafetería. Y vean cómo el ábside, el presbiterio, que es esta parte, el presbiterio, lo convirtieron en un comedor, ¿no? Y todo lo que es el ábside, bueno, pues es parte de una galería. Y vean cómo se fue transformando el espacio para tener aquí su barra. Es una cafebrería, por lo que puedo ver, porque hay libros. Vean cómo se generaron tapancos. La verdad es una propuesta padrísima esta que estamos viendo aquí. ¿Se imaginan irse a tomar un cafecito ahí y comprar un libro? Híjole, me lo cobran 3 veces más caro, pues hasta como que vale la pena, ¿no? Y vean esto, esta es la iglesia del skate, así se le conoce coloquialmente, está en Asturias, España. Igual un edificio que ya no cumplía con un fin eclesiástico, y que al final el interior fue modificado para generar una zona de skate. Y vean además cómo se apropiaron de este lugar, poniendo muchos colores muy vibrantes, estos murales y los diferentes elementos que conforman estas plataformas. Confieso, no sé el nombre que tengan estos elementos para el skate. Pero vean, aquí hay otro ejemplo. Entonces, como conclusión de esta primera parte, y recordando lo que nos decía la maestra Mónica Arzós, la arquitectura, compañeras y compañeros, es un medio para que los espacios puedan ser habitables. La arquitectura no es el fin, la arquitectura es el medio, y el fin real es la habitabilidad. ¿Cuál es la relación entre diseño, construcción y habitabilidad? Nos dice el maestro Alfonso Ramírez Ponce, mexicano, que la arquitectura es un pensamiento que se habita. ¿Y a qué se refiere con esto? Ya lo hemos visto en anteriores clases, en otros semestres, que finalmente el proceso de diseño tiene que ver mucho con la ideación, ir generando ideas en la mente que dan pie a una representación mental de algo, al cual podríamos llamarle un espacio pensado, un espacio abstracto, que al momento de materializar, porque estamos generando una conceptualización, y al momento de materializar con dibujo, comenzamos a hablar de un espacio físico que podemos construir.
Porque hay que recordar que en un principio comenzamos a generar estas ideas, estos conceptos, diseñamos teniendo identificados los elementos o componentes componemos, para que una vez que ya podamos verificar a partir del ensayo y el error, llegar a un proyecto arquitectónico en donde digamos qué y cómo se va a construir. Una vez construido, ahora sí, el ser podrá habitarlo. Y este espacio tendrá las cualidades y las características básicas de habitabilidad que vimos en las primeras sesiones. Por eso la arquitectura es un pensamiento que es habitar. Gracias y nos vemos en la siguiente parte.